Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en entrevista a Venevisión Gerson Pérez, vicepresidente nacional del partido Podemos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Se ha comentado mucho en el gobierno, a partir de lo que han calificado también desde el Ministerio de Comunicación e Información a principio de semana como noticias falsas sobre el éxodo de venezolanos, que estas son maniobras para intentar una intervención militar en el país de parte de países de la región. ¿Realmente ese es el escenario? Bueno, ante el fracaso evidente de algunos sectores de la oposición, ante el fracaso de las transnacionales, ante el fracaso de quienes pretenden colocarle las manos a los recursos de nuestra república, han apelado pues a la desesperación, han apelado a la locura de incluso abiertamente solicitar una intervención militar, entre comillas, humanitaria en contra de todo el pueblo venezolano. Eso definitivamente demuestra una vez más la calaña de oposición que tenemos y la desesperación de la derrota abierta, pública y comunicacional que tienen los sectores de oposición en este momento histórico que vive la patria. Nos preocupa considerablemente. Creo que se están tomando en serio un ataque en contra de nuestro país, pero estamos convencidos que el mundo se levantará en respaldo a nuestro país, a nuestra patria, pero también el rechazo en una sola voz de todo el pueblo venezolano, porque esto no afectará solo a quienes apoyamos abiertamente sin ningún tipo de complejo el socialismo y la revolución, a sectores de oposición. Y será que, por ejemplo, algunas individualidades, incluyendo periodistas, en el caso de esta señora, no recuerdo, creo que Carla Angola se llama, ¿será que no tiene familia aquí, amigos? ¿Será que no le duele que una intervención militar acabe con la infraestructura, con las vidas, con toda la historia de esta tierra que nos vio nacer? Es una pregunta que debemos hacerle a todos los factores de oposición que están en este momento en una etapa de desesperación y que sencillamente demuestran que fracasaron. Fracasaron en el campo democrático, fracasaron en el campo de las ideas, y cualquier confrontación política, ideológica, se debe concretar en las urnas electorales, y por eso Podemos participará de manera abierta, con firmeza y claridad democrática en los próximos comicios municipales, porque precisamente es una democracia vigorosa que invita a todos los sectores de la sociedad venezolana a participar de manera activa y protagónica. Ya vamos a tocar precisamente el tema de las elecciones, pero quiero seguir con este tema precisamente de lo que menciona, que le podría disfrazarse o verse como asistencia humanitaria como excusa para una intervención militar. Pero en caso de querer existir una asistencia humanitaria al país de parte de alguna de las otras naciones del continente, ¿en qué términos sí se podría aceptar? Es que ni siquiera ya hablan de intervención humanitaria, ya sin ningún tipo de rubor hablan abiertamente de una intervención militar, aduciendo, argumentando que es la única salida. ¿Pero por qué para ellos es la única salida? Porque precisamente las medidas adoptadas por el gobierno nacional, encabezado por el presidente obrero Nicolás Maduro Moro, están consolidando nuevamente la estructura económica en nuestro país, el aumento de salario a todos los trabajadores, la evaluación constante para equilibrar los precios. Sencillamente están dando, digamos, síntomas positivos de que esta democracia, que esta revolución va en franco crecimiento y en recuperación económica, a pesar de la embestida y a pesar de quienes han apostado abiertamente a la derrota, no solo de nuestra economía, sino a la derrota de toda la estructura democrática en nuestro país. En el tema del éxodo, mira, hay una cantidad importante de compatriotas venezolanos que en la práctica han percibido, han sentido cómo tratan de humillarlos, cómo tratan de vejarlos, cómo tratan de incluso explotarlos en el campo laboral. Ellos han regresado y están regresando y dicen: no hay otro país, no hay un país más hermoso, más estable, de mayor compromiso que mi patria. Y yo, en mi patria, voy a dar la batalla para que nuevamente florezca la esperanza, como viene floreciendo la esperanza, el futuro y sobre todo los sueños posibles. El caso de las medidas, de la decisión que se tomó en Quito con la reunión de los 11 cancilleres, de permitir que los venezolanos puedan utilizar sus pasaportes o sus documentos de migración que ya estén caducados. ¿Cómo se califica esta medida desde su punto de vista? ¿Cómo lo califican desde el Partido Podemos? Yo creo que si en algo algunos gobiernos de estos países pueden ayudar es a tratar de palear, de no manipular, de no humillar
a los compatriotas venezolanos que por distintas razones han cruzado fronteras. No es una declaración a los medios y lo que hacen ellos en la práctica, humillando, vejando, manipulando, tratando de golpear la moral de nuestro pueblo. Pero el pueblo venezolano es un pueblo digno, un pueblo que se levanta ante las dificultades y que hoy está regresando con la frente en alto diciendo vamos a trabajar por nuestro país, vamos a asumir el llamado del plan Vuelta a la Patria, encabezado e impulsado por el presidente obrero Nicolás Maduro, y observamos también cuando muchos venezolanos estuvieron en esas naciones, como dicen algún ícono, fue para libertarla. Nosotros tenemos una historia, nosotros tenemos una estructura, un caudal histórico con Simón Bolívar, donde participamos en la liberación de Colombia, de Perú, de Ecuador. Ese bagaje histórico no debe olvidarse y nos debe llenar de moral. Y cuando alguien pretenda, a través de la mentira, a través del chantaje, tratar de humillarnos como venezolanos, vamos a apelar a esa referencia histórica que nos permite levantar el rostro y decir, soy venezolano, a mucha honra, del mejor país del mundo. ¿Hasta qué punto va a llegar el plan Vuelta a la Patria? Hasta que el último venezolano que por distintas razones haya cruzado la frontera, nuevamente regrese con la claridad de trabajar juntos por nuestro país. Yo creo que lo primero que hay que activar son a nuestros propios familiares, a nuestros propios amigos. Hay una cantidad, cada persona de repente tiene algún amigo que salió y vamos a ayudar a que regrese. No es una responsabilidad solamente del gobierno nacional ni del presidente de la República. Todos debemos colocar un grano de arena para que nuevamente nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compatriotas venezolanos regresen a esta patria que los vio nacer y que es un caudal abierto de oportunidades. El caso particular de las elecciones del 9 de diciembre. Ya han hablado desde Podemos que tienen prácticamente a sus candidatos definidos para las elecciones, que están ya bastante adelantados en este sentido, pero en líneas generales, más bien, ¿cómo va a ser la organización del Polo Patriótico? Bueno, nosotros esta semana tendremos un conjunto de reuniones en el seno del Gran Polo Patriótico. Anunciamos que vamos en alianza perfecta con el Partido Socialista Unido de Venezuela, sin complejo de ningún tipo, en unidad, lucha, batalla y victoria. Y el llamado precisamente es a algunos sectores de oposición que todavía están deshojando la margarita si participan o no participan. Ya las bases de esos partidos sencillamente están reveladas, porque ¿para qué tú tienes una organización política? ¿Para qué eres militante de una organización política si en ningún proceso electoral participa? ¿Cuál es el chantaje? ¿Cuál es el atajo que ellos pretenden, digamos, impulsar? Porque se define el juego democrático a través de las elecciones. Y nosotros tenemos la maquinaria aceitada, preparado, en contraste, una oposición dividida, atomizada, destruida. Nosotros, un gran polo patriótico unido en conciencia política, en estrategia electoral, pero sobre todo en alta moral. ¿Están llevando a la mesa del Gran Polo Patriótico desde Podemos candidatos en cada uno de los municipios? No, tenemos un conjunto de candidatos. Nuestra propuesta es prudente, entendiendo que bueno, la participación de todas las organizaciones que conforman el Gran Polo Patriótico deben tener participación. Llevamos candidatos en puntos, digamos, claros, en el caso específico de Maracay, en el caso específico de Petare, Guarenas, en el caso específico de Gustavo Monagas, es decir, algunas capitales que estamos seguros lograrán el consenso, porque más allá del tema individual o de alguna posición de la organización política, es preservar la unidad y llegar con los mejores candidatos y candidatas para que esos concejales sirvan también de trabajo, de anclaje, de participación y de bisagra para la participación popular. Sin embargo, más allá de esto, más allá del pensar en el colectivo, cuando se piensa como organización política, y sí quiero regresar a este punto, ¿hay algún número, alguna aspiración de candidaturas de verdad que estén en consenso del Gran Polo Patriótico y que haya sido un abanderado por Podemos que deseen ustedes y que aspiren, que quieran lograr para las elecciones? Bueno, por ejemplo, nosotros aspiramos que el compañero Robert Longa, que es presidente de la Fuerza Patriótica Alexis Vive en Caracas, de los Panalitos por la Patria, sea nuestro abanderado del Gran Polo Patriótico para el Consejo Municipal de Caracas, por ejemplo, y es un hombre de gran valía, de aquilatada solvencia moral, pero además de participación comuna o nada. Y todas las organizaciones que conforman el Gran Polo Patriótico, creo que van a tener pues un apoyo a este compatriota por colocarte otros a nivel nacional. El compañero John C. Ramírez, por ejemplo, en el estado Zulia, en Maracaibo, y un conjunto de compañeros y compañeras que estamos seguros tendrán el consenso necesario
en esta discusión abierta, franca, amplia, legítima que estamos asumiendo en el seno del Gran Polo Patriótico, encabezada por el compañero Hidalgo Bolívar, quien es presidente de nuestro partido. 3 semanas ya prácticamente de las medidas tomadas por el gobierno nacional. ¿Qué impacto han tenido en la población? Muy positivo, alegría. Tuve la oportunidad de visitar las costas este fin de semana y tú ves gente en sus vehículos participando en la playa. La alegría del pueblo venezolano, que es lo que lo identifica. Esa alegría del pueblo venezolano que no debemos perder. Esa alegría del pueblo venezolano, la hermandad, la solidaridad y sobre todo el espíritu de futuro que identifica al pueblo venezolano. Por Dios, a quienes en este momento siguen aduciendo, siguen tratando o aspirando de que exista una intervención extranjera en nuestra patria, por lo menos uno de los primeros íconos que será derribado seguramente será el puente sobre el lago de Maracaibo. Imaginen un avión F-15, F-16 destruyendo una referencia histórica de infraestructura, de cultura como nuestro puente sobre el lago. Así que usted, gente de Maracaibo, usted, zuliano, que está en este momento observando este programa, vamos a pensar por un momento que las torres de Parque Central en 2 minutos o en 1 minuto estén totalmente devastadas. Parece mentira, pero hay que hacer un ejercicio psicológico para rechazar y para, en un supuesto negado, rechazar abiertamente este tipo de acciones temerarias, irresponsables, que rayan ya en la locura. Nos queda cuestión de 1 minuto. ¿El plan de recuperación económica va a permitir a mediano plazo, tal vez largo plazo incluso, que se pueda levantar la producción nacional? Efectivamente, yo creo que ya se viene levantando la producción nacional y se vienen dando pasos importantes. Nosotros estamos dando un paso trascendental, no solo para Venezuela, sino para el mundo. Anclar nuestra moneda en el petro, anclar nuestra moneda en una reserva petrolera aprobada, es síntoma de responsabilidad financiera. En cambio, el dólar está anclado sobre la muerte, sobre la pesadumbre y sobre la mentira. Es dinero inorgánico, papel que circula por todo el mundo. Si nosotros, que estamos seguros lo vamos a lograr, consolidamos este proyecto encabezado por el presidente obrero Nicolás Maduro, será ejemplo para todo el territorio nacional, pero también para otras esferas. ¿Cómo logramos derrotar el dólar? Y será precisamente este proceso revolucionario del socialismo quien logrará derrotar el dólar en esta etapa trascendental que vive la patria. Si el Fondo Monetario Internacional fuera tan chévere, si el Fondo Monetario y las transnacionales fueran tan espléndidas en el área económica, ¿por qué en este momento Argentina, con Macri al frente, está prácticamente destruyendo un país entero y ya el pueblo se está levantando y está diciendo no queremos la intervención del Fondo Monetario Internacional, no queremos la intervención del Banco Mundial, porque sencillamente eso se traduce en muerte, pesadumbre y desesperanza? Nosotros, con nuestra idiosincrasia, con nuestro plan, con nuestro espíritu transformador, vamos a lograr sortear todos los obstáculos y nuevamente decir Venezuela ha florecido por encima de quienes auguraban elementos negativos para la patria. ¡Viva Venezuela! Juntos podemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la atención. Nos acompañó Gerson Pérez, vicepresidente nacional del partido Podemos, en entrevista Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Quédense porque el resto de la pausa viene Carieris Cuadros en Estrenos y Estrellas. Ya venimos.